Ave María Purísima. Quinto misterio de gloria, la coronación de María Santísima como Reina y Señora de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el alma de doña Rosa Calzada y los demás fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima.
Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. 3 Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús. No permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, especialmente doña Rosa Calzada, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga y la Virgencita los acompañe siempre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, que concedes a los justos el premio de sus méritos y el perdón a los pecadores que se arrepienten, ten piedad de quienes te suplicamos, para que la confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid. A los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas. No pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sin. Exulta, cielo, alégrate, tierra, romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer y endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Y misericordioso. Mis hermanos, les invito ahora a que todos se pongan de pie para escuchar el Santo Evangelio. Señor,
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te suena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor te suena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Como hemos escuchado en esta lectura del capítulo 5, del versículo 17 al 30 del Evangelio de Juan, ya estamos muy cerca de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Nos quedan los días de esta semana y un poquito de la otra, y ya se va volviendo todo esto un poquito más denso, un poquito más difícil de entender. Ya no estamos hablando de un muerto que resucita o del hijo pródigo. Estamos hablando ya de una relación muy profunda que hasta el día de hoy no es fácil de entender. Estamos hablando del núcleo de lo que es la Trinidad. Y uno más o menos por eso puede entender por qué Jesús en la cruz, una de sus palabras es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y muchas veces uno es muy pronto a juzgar, ¿no? ¿Por qué lo crucificaron? Había muchos intereses creados, pero también había mucha gente ignorante. El judío era muy tradicionalista y Jesús trae toda una nueva visión de la vida. Y fíjense que, aunque
con modalidades diferentes, sigue siendo la misma temática de hoy. Aún dentro del cristianismo tanto protestante como católico, todavía hay gente que se aferra mucho a una tradición que no es mala en sí misma, pero que tiene que estar siempre refrescándose, renovándose a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque es una palabra viva, no es una palabra muerta, y es una palabra que es una palabra viva y eficaz. Hace lo que dice. Y eso pues se da en cada ser humano de diferentes maneras, en el mismo común denominador, pero se da en personas. En una persona soltera no es lo mismo en un viudo no es lo mismo una persona consagrada que una persona en vida religiosa, no es lo mismo un diácono permanente que un sacerdote, no es lo mismo un sacerdote que un obispo, no es lo mismo, hay variantes, pero el común denominador es que la vida cristiana siempre está bajo el escrutinio del Espíritu. Y lo que pasó aquí sigue pasando. Hay gente que se aferra y no me saques de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza uno a morirse en vida. Es decir, nos convertimos en zombies espirituales. Gente hace cosas, lo que es, sí, pero tú ves que la vida no tiene fruto, no tiene un alcance, no toca. Y eso pues explica mucho de la situación en que nos encontramos. Uno ve la iglesia, los que no han visto la película, yo se los recomiendo, se estrena este fin de semana, la del beato Carlos Manuel. Yo tuve, y les agradeceré toda la vida, el otro día él me había hablado y tuve un regalo, verdaderamente fue una gentileza por parte de Luis Molina, porque él quería que yo viera la película con él solo. Inclusive trajo su plasma, trajo todo, y me mostró la película y yo la vi completa. Inclusive la fue parando porque él es el que hizo la película. Padre, ¿que usted cree? Tuvimos un intercambio muy bonito. Y en un momento dado paramos varias veces y entonces él empieza, vemos toda, hay tres actores que hacen de Charlie, de Carlos Manuel. Uno es un niñito que es un encanto, hay un muchachito que es el más jovencito, pero el que hace de adulto es espectacular. Esos últimos 5 minutos de la película te desgarran, ¿no? Entonces, pero vemos toda su acción litúrgica, todo Charlie vio mucho más allá de su tiempo, o sea, son personas que son dotadas y él vio la iglesia de hoy, la vio hoy, con el ayornamiento, la renovación litúrgica. A ti te va a encantar, o sea, todo lo que está en liturgia, porque si hubo una persona en la iglesia puertorriqueña que fue un liturgo, fue Charlie. Esa fue su pasión, porque él veía su relación, que debe ser la relación de todo católico, con Cristo a través de la liturgia. Para él, por ejemplo, la vigilia pascual, para él era la noche de las noches, ¿no? Entonces, esa parte de la película, Luis Molina la ha desarrollado muy bien, y sobre todo su relación con el padre Quevedo, que fue su director espiritual, y también toda su dinámica en la agrupación católica universitaria, aquí en Río Piedras, y toda la dinámica, jóvenes y todo. Y nosotros paramos la película en un momento dado, y yo le dije, Luis, ¿qué pasó? Y entonces me dice, Padre Willy, ¿qué pasó? ¿Hemos ido para atrás? Porque hubo un momento, y yo me acuerdo de ese momento, yo era muy jovencito, yo tendría 17, 18 años, pero yo viví esa iglesia, la JAC. Aquello era una cosa impresionante, una cosa, el padre Posada con Un Mundo Mejor en la base Remi, los cursillos de cristiandad con el padre Capó. Había una vida eclesial en Puerto Rico y la agrupación católica, ahí salieron sacerdotes religiosas, había misa a las 12 del día, ahí habían grupos de Biblia, grupos de liturgia, todo eso está cerrado, ahí no hay nada.
cerrado, no hay nada. La agrupación católica está cerrada. ¿Qué pasó? Yo tengo una foto, pero hay una fotografía. Yo estuve en la primera, Ernesto, yo estuve en la primera ordenación de diáconos, que eso fue en el Coliseo Roberto Clemente. Aquello estaba así. Aquello era impresionante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí había clero nativo, aquí había jesuitas, o sea, aquí habían monjas. ¿Qué pasó? El seminario, señores, yo estudié mi seminario aquí, en Regina Cleri. Era un seminario para toda la isla. Nos conocíamos, todos los obispos venían, compartíamos todo. Nosotros llegamos a ser, aunque usted no lo crea, 100 seminaristas para la isla. Nosotros tenemos una revista que se llama Nuestra Vida, que se publicaba en el seminario. Yo fui director de esa película con el padre Ángel Díaz Cáceres. ¿Qué pasó? Aquí pasó algo. Porque aquí prácticamente no hay nada. Milagro la renovación. Usted no sabe lo que sucedía en Aguas Buenas. Allí un grupo, los miércoles, eran de 1000 personas, de 600 personas. ¿Qué pasó? Algo pasó. O fue un follón, o fue una quimera, o fue algo que no era verdad, o algo pasó en nosotros. Y yo creo que entonces yo estaba hoy haciendo un programa en Canal 13 y estaba yo con Luis Ángel, que es el reportero, estábamos hablando de esto, de la preocupación. Y yo creo que hemos entrado, no nos damos cuenta porque la rutina, esta maldita rutina, ha entrado en la iglesia y la gente ha creado esa famosa zona de confort. No me saques de esto, no me saques de aquí. Y el cristianismo es una vida, no es una religión. Ahí empieza el problema. Esto no es una religión. Nosotros no competimos con los budistas. Ese es el primer error, es hablar de religión en la vida cristiana. Porque no es una religión, es una vida. Es una visión, es una opción de vida. Y yo entonces enfoco la vida basándome en quién es la vida. Ustedes lo ven, o sea, claro, estamos hablando de Juan, que es un teólogo, no es Marcos, Mateo y Lucas, que son más narrativos. Aquí fíjense que no hay ningún interés de narrarnos nada. Hoy está hablando alguien de su relación con alguien. Y por eso tienen que leer otra vez el capítulo completo. Claro, la gente que lo está oyendo no le gusta este discurso. ¿Por qué? Porque Jesucristo los va a sacar de una religión tradicionalista. O sea, todo era lavar las ollas de una manera, no caminar tanto. Fíjense que todo era eso. Pero como él le dice en un momento dado, eso se lo dijeron ustedes porque ustedes eran muy duros de cabeza. Pero hemos llegado a un momento, hemos llegado a otra cosa. Pero yo mirando lo que está pasando, yo creo que hemos fracasado en eso. Porque estamos como estaban ellos, no me saques de esto, no me pidas más. Y yo creo que ahí está el gran error. Que Dios no me pida más. Pero si se trata de más, no de menos. Se trata de más intimidad, de más oración, de más entrega, de más generosidad. Se trata de más, no de menos. Porque si estás en el menos, caemos en esto. Y yo me acuerdo cuando uno está en los cursillos, que la gente metía allá en la casa de cursillos. Nosotros hubo una vez con ese bendito Dios, ese hombre de Dios que fue el padre Modesto Vaca, que era mercedario. Él era el director espiritual de la Acción Católica, de la JAC, en todo el sur, porque con aquello no estaba la diócesis de Mayagüez. Y yo me acuerdo un año que en el plenario del Comité Diocesano de la JAC de Ponce se decidió darle retiro, una jornada, a toda capilla y a toda parroquia en el sur de la isla. Y se logró. Todas las capillas de campo, todo. Claro, nosotros vivíamos para esto y todo el mundo estudiaba. Yo era seminarista y a mí me exigían, yo tenía en ese momento 17.5 créditos en la universidad.
Yo tenía mi vida, pero entonces mi tiempo libre yo trabajaba en la JAC. Y yo vivía en el barrio Los Chinos. Pero era aquella pasión, aquella cosa, ¿no? No, ya eso no existe. Si me pides esto, no me pides aquello. Ya me recuerda cuando la gente pide sándwich, pero no me le ponga lechuga, no me le ponga esto, y no le ponga mostaza. Es como un menú. Esto no sirve, no funciona. Por eso ellos lo van a matar, porque Él les exige. Y esto es algo, no tenemos mucho tiempo, esto es psicológico. A medida que uno va creciendo, uno va volviéndose más conservador, porque la vida no es más difícil. Ser joven es ser aventurero. Coge una mochila, nos vamos. Cuando nosotros salimos por un lado, tenés que ver todas las medicinas que tienes que llevar, ¿no? No te olvides de esto, no te olvides de lo otro, y no te olvides las inyecciones. Entonces, es mucho más difícil, ¿no? Un muchacho coge 4 calzoncillos, es eso. Pero el cristiano tiene eso siempre. Es un espíritu aventurero, ¿dónde tengo que ir? Y nosotros, ese es nuestro sacrificio, lo que decía el padre Víctor Monroy, Vicente. Entonces, nuestro sufrimiento se convierte en sacrificio. Por eso la palabra sacrificio para nosotros no es una mala palabra. Es una palabra muy positiva. Nosotros vivimos para el sacrificio de mi vida a Dios, porque Dios se sacrificó por mí. Entonces, como Él los está sacando de una religión que tenía. ¿Sabe cuántos preceptos tenía el judaísmo? 368 prescripciones. Por eso es que uno viene y dice, maestro, ¿cuál es la prescripción más importante? Porque habían para todo, Dios mío. Entonces, estaban ahogados en esto, en prácticas y cosas y modalidades y todo. Y Jesús le dice, aquí lo más importante, señores, no es que si el sábado, dice, es amar a Dios, y te lo dice con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas. Es la esencia del cristianismo. Entonces, yo no puedo estar aquí, yo hago siempre esto. No, aquí tú lo haces hasta ahora. Mañana Dios te dice, coge por aquí. Uno tiene que estar disponible para Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? 24/7. Esto a la gente no le gusta, esta religión a la gente no le gusta. Por eso ustedes ven que hoy en día, dentro del catolicismo, hay gente que quiere la misa en latín, el cura. Y lo más triste es que hay un grupo de jóvenes que son así. Aquí fue cuando la tormenta, ¿te acuerdas que hacíamos la misa? ¿Te acuerdas que la hacíamos allá afuera? Un día vienen 3 muchachos, uno de ellos viene todavía, otros 2 muchachos vienen. Yo los vi un poquito raros, no por sus manerismos, no, muchachos muy normales, pero los vi como, no sé, pues ese padre, queríamos invitarlo a la misa de Pío V. Entonces digo, la misa tridentina, no se atrevieron a decirme la misa tridentina. Digo, pero esa es bueno, sí, que esto, ¿saben lo que ellos? Es un grupo, se reúnen en una parroquia en Santurce una vez al mes para una misa en latín. Y el sacerdote la da de espalda con los ornamentos que... Entonces yo, que ustedes me conocen, ¿y ustedes saben latín, no? Dice, no, digo, ¿cómo ustedes entienden la misa? Porque es más, oiga, es más espiritual. Porque el latín es más espiritual. Pero claro, ¿qué pasa? Que es una religión, como estaba todo establecido, da más seguridad. Esta es muy insegura. Vivir de la fe, vivir de la providencia, vivir de la confianza, es sumamente agobiante. ¿Qué cosa? Yo quiero una religión que me diga, si tú haces esto, te vas al cielo. Si tú... No, eso no es así. Eso no es así. El cielo se gana todos los días. Y eso entonces tú ves que la gente se va volviendo muy conservadora, no en el sentido bueno. Yo soy conservador, pero hay que estar abierto. Yo tenía un amigo mío, Luis Cordero, que ya está con el Papá Dios, me decía, Padre Willy, venía de otra religión, él se convirtió al catolicismo, y él me decía, yo no entiendo, Padre Willy, a mí me costó mucho llegar aquí, y aquí la gente es tan densa.
y yo vengo de una religión que no es religión porque era Unity. Dice, y hay que estar abierto y receptivo. Yo uso mucho, yo le cogí esas palabras, yo las he hecho mías. Abierto y receptivo. ¿Cuánta gente está cerrada? Por eso nunca vienen a un retiro, por eso yo los entiendo, porque no quieren saber más. Pero ¿por qué no quieren saber más? Porque no quieren salir de un mundo que ellos se han hecho y que le han puesto la etiqueta de Dios, pero Dios no está ahí. No está ahí. Porque Dios es renovación en sí mismo. O sea, y tú lo vas viendo, mi padre. A mí me encanta. Estos son unos textos que son para sentarse y digerirlo, pero mira, cucharadita a cucharadita, porque cada frase. Y como él te dice, porque yo, el final, me imagino, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira, o sea, estamos hablando de Dios mismo, el Dios encarnado. Como el Hijo lo que está siempre es deleitándose y buscando la voluntad del Padre. Y por eso usted entiende que Cristo, porque es hombre, y como hombre tiene un proceso intelectual y racional, se va noches enteras. Cada vez que va a hacer una decisión grande, se va de noche. En las horas que estuvo en el huerto, tienen que haber sido por lo menos 5 horas. A él lo arrestan alrededor de unas de las 3, yo siempre digo que son las 3 de la mañana, pero 3 o 4 de la mañana. La cena tiene que haber terminado como a las 9:30, por lo menos 10, 11, 12, 1, 2, por lo menos 6 horas estuvo allí. Y estuvo solo porque él los llevó a ellos para que los ayudaran con oración y ellos estaban haciendo la digestión y se quedaron dormidos. Porque come mucho, esa cena es muy densa. La comida, pues claro, se durmió. Entonces, él lo reescribe. Ustedes no han podido velar conmigo 1 hora. No pudieron. Esto se lo subo que, y perdonen la expresión, se lo tuvo que empujar solo. Y es un momento de una lucha interior, para que tú supieras que tu lucha es también la suya. El que no quiero es que lo visualizó. El sangramiento ese, el sudar sangre, está probado que sucede. Pero todos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, dicen que eso sucede. Pero para que eso sucede, usted tiene que tener un ataque de pánico. Es un ataque de pánico tal que los vasos capilares se dilatan y en vez de poner gotitas de sudor, son gotitas de sangre, porque todos los vasos capilares están en una tensión tal que tú sudas sangre. Pero te dice, pero para llegar ahí, usted tiene que estar en un terror, el que sufrió. Porque dicen los que saben, los teólogos, que sucedieron 2 cosas, que él vio 2 cosas, él lo vio. Él vio lo que le iba a pasar, imagínate tú lo que le iba a pasar, pero también algo que los teólogos dicen que él ve, porque él lo asume en ese momento, que son los pecados del mundo. Todo el narcotráfico, todo eso, narcotráfico, el trato de blancas, el abuso de niños, el genocidio, los campos del holocausto, dicen los teólogos que él lo vio. Y no solamente lo vio, sino que lo asume y lo carga. Que ahí es donde entra el profeta Isaías, que dice, y se hizo varón de dolores y cargó con los pecados del mundo. Aquí tienen que coger a Isaías y meterlo aquí. Entonces, esto él es Dios, él es puro, es una esencia pura lo que hay en él. Y de pronto, por amor a nosotros, dice, yo voy, es como una persona, y perdone la comparación tan cruda, pero la voy a hacer, una persona limpia, aseada, una persona pulcra, que un día empieza a embarrarse de cabeza a pie de excreta. De la cabeza a los pies. ¡Qué asco! Entonces, él ve esto y entonces su parte humana se revela. Y es el momento en que dice, Padre, si es posible, quítame esto. Está en este diálogo. Pero ¿qué hay de allá para acá? Un silencio. Como te pasa a ti, me pasa a mí. Entonces él dice,
pero que no se haga lo que yo quiero. ¿Qué es esto? ¿Ves? Yo no voy a hacer mi voluntad, sino la que me envió. Esa esencia, ese diálogo, esa intimidad entre Dios y nosotros en Cristo, no te va a llevar a una religión cómoda. No te va a llevar nunca. El hacerlo de otra manera nos lleva a una iglesia totalmente atascada, no tiene vida, la gente hace lo mismo de siempre, y lo van a ver el Domingo de Ramos. Acuérdense el Domingo de Ramos de lo que yo estoy hablando con ustedes. Van a ver esto repleto de gente buscando un guano. Eso es todo. La misma gente que viene el miércoles de ceniza. Y que eso, o sea, eso, yo digo, toda la pasión para un ramito. Pero claro, ¿qué pasó? Que no fallamos, no pudimos haberle transmitido esto. Y lo más triste es que hay gente que pobrecita no tiene la oportunidad. Lo malo es cuando la gente de iglesia, gente que está expuesta, lo sabe, lo entiende, pero no lo quiere. Los fariseos de hoy. Porque ¿cómo es posible que esta gente, sabiendo quién era el Mesías, que lo sabía clarito porque Isaías ya lo sabía, ¿por qué lo matan? Ahí entran los intereses. No me saques de mi rutina. Y eso está a la orden del día. Yo lo veo aquí en la parroquia, son muchos años. Aquí hay personas que cuando tú le empujas un poquito se van, no quieren. No me quites esto. Ya yo vengo a la capilla de 1 hora y hago esto. Yo no estoy diciendo que eso se hace, pero porque yo no puedo caer en la rutina. Yo no puedo. Es que no pega, es que no va, es que no existe. Cuando dice el mismo Juan, porque esto es una maravilla de hombre, dice, el Espíritu se mueve donde quiere y como quiere. Tú no puedes encerrar al Espíritu. Por eso lo pone como coger una paloma, con todo el daño que me hacen en la parroquia, pero una de las cosas que yo a veces las observo, porque acuérdense que yo tengo que tirarme las palomas todos los días, a mí me despiertan las palomas en la mañana, pero yo a veces me pongo a observarla, es un animalito muy libre. Tú ves que papá aquí no se están tranquilas. Si a veces, ¿por qué no se callarán un ratito? No. Pero, digo, entonces, ¿y por qué siempre la paloma ha sido símbolo del Espíritu? El Espíritu es libre. No lo coacciones, no lo cierres. Y lo hemos cerrado. Pero nosotros queremos que el Espíritu haga lo que yo quiero. No, papito, no es al revés. Tú haces lo que el Espíritu se mueve. Esa canción se mueve aquí, se mueve. Claro que se mueve, pero tengo que dejarlo que se mueva como Él quiere, no como yo quiero que se mueva el Espíritu. Y claro, vuelvo a repetirlo y con esto ya casi termino. Esto no te da seguridad. Esto es seguridad. Si ustedes están buscando una religión segura, en el sentido de que van a tener que irse para otro lado. Váyanse para los islámicos o cosas así, pero aquí no. Aquí todo el mundo vive en suspenso. Hoy lo hice y mañana ¿qué me va a preguntar? Mañana será otro día. Y si me trajo hasta aquí, me acompañará hasta el final. Se llama confianza en Dios. Un niño pequeño, por eso es que tú vas viendo que todo cae en su lugar, ¿no? Tienen que ser como niños. Los niños no preguntan, tú dices, no le hagan una promesa a un niño, no le digan que lo van a llevar a tomar mantecado, porque usted con su problema de Alzheimer se le olvida. Pero ellos te dicen, Titi, ¿y cuándo vamos a tomar mantecado? Eso fue ayer. ¿Cómo? Si tú ayer me dijiste que íbamos a tomar mantecado, no se le olvidó. Acuérdense que yo aprendí. Yo tengo 11 seres humanos que me los recuerdan. Ya yo no digo nada, porque si yo le digo, vamos a jugar tal cosa, sí, ahorita. De pronto yo tengo 7, 8 alrededor mío y dice, tío, ¿cuándo vamos? Y digo, ¿qué? ¿Tú dices que vas a jugar con nosotros? Ay, Dios mío, yo no estoy pensando, porque yo pensé que se iban a olvidar. No, ellos no se olvidan. Tienen un candor, una espontaneidad, como decimos, mamá, que lo va a hacer un cuento. Tú ves que todo ello, eso es lo que quería. Ellos no tienen trastiendas, falsas seguridades. Por eso que son tan peligrosos los niños, pues viene una persona y dice, ven que te voy a dar un caramelo, cogen y se los raptan. Pero porque son muy inocentes.
Porque ellos creen, ellos no están. ¿Y cómo va a ser? ¿Y dónde me va a llevar? ¿Y si es mantecado o no? No, ellos no hacen eso, lo hacemos nosotros. Por eso Jesús dice, si ustedes no entran en esta dinámica de la sencillez de un niño, no el infantilismo de un niño, ustedes no van a entender de qué se trata esto. Un niño se duerme en los brazos de su papá. Ustedes nunca, tienen que haberlo visto. No hay nada más lindo que ver un niño durmiendo. Ellos están, mi hermana duerme mucho porque es abuela, ¿no? Dice, aquí viene, ayer me dijo, me quedé con 3 de ellos. Digo, te quedaste, ¿y cómo es? Dice, no, durmieron conmigo. ¿Durmieron contigo? Dice, no he dormido durante toda la noche. Digo, porque me tiraban la pata arriba, y los otros dormían. Pero ellos durmieron bien. Sí, durmieron encima de mí, todas esas cosas, pero yo fui la que no dormí. Porque ellos no preguntan, porque es la espontaneidad de la vida en Cristo, que esto se llama vida en el Espíritu. Y nosotros no hemos querido hacer una vida en el Espíritu, hemos querido hacer una religión. Que si tú haces esto pasa. Bueno, yo se lo decía el otro día, si hago la novena, Dios me va a dar tal cosa. O sea, yo digo que Dios dice, ¿y quién inventó esto? Yo no tuve nada que ver con esto. Que si yo hago esto, que si hago una promesa, a mí me va. Digo, pero esto parece las maquinitas de Las Vegas. No, hombre, no, esto era, si tú crees en mí, verás la gloria de Dios. Fíjate, claro, en esto, ¿saben quién es un maestro? Juan. Todo el diálogo de la samaritana, todo ese diálogo es una joya. El agua que no sé cuánto dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías agua a mí y yo te daría una agua que te saciaría toda la sed. Entonces como la va llevando y la va llevando y la va llevando hasta que hace boom y la come. O sea, es así. Pero ¿qué pasa? Que estos son procesos de conversión y la gente eso no lo quiere. La gente quiere, como todo es práctico, yo quiero un Cristo que yo me lo tome y después a las 24 horas ya esté. No, esto es una vida, señores. Empieza en el momento que lo conoces y termina en el momento que estás con Él en la eternidad. No hay paréntesis, no hay, a Dios no lo podemos poner en hold, no, eso no existe. Y es una lástima porque yo soy cristiano por convencimiento. A mí me convence la visión del cristianismo. Porque le voy a decir algo, será un disparate, pero si Cristo no existiera, yo todavía sería cristiano. Es que no hay nada que a mí me dé más explicación para esto. Lo demás se queda corto. Porque para mí no es una religión. Yo no soy cura de una religión. Yo soy ministro de un Dios que da vida. Yo no. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no quiere hacer esto así. Y por eso, lo que estábamos hablando Luis Molina, ¿qué pasó aquí? Que un día decidimos empezar a estructurar toda la iglesia y esto. Entonces digo, no, ustedes van a hacer esto. Ustedes lo van a hacer. Me avisan cuando ustedes terminen y se fue. Porque el Espíritu Santo se puede retirar. El Espíritu Santo se puede retirar de un lugar. No está Dios. Bueno, esto no es mío. Si no está mío, no cuente conmigo. Háganlo ustedes. Tú vas a hacerlo. Y lo hacemos. No porque yo, y porque yo, y porque yo. Ok, me avisas. Cuando tú me necesites, me avisas. Y eso, míralo. Mire cómo estamos. Entonces, estamos ya cerca de ahí. Yo les invitaría a que traten de tener una Semana Santa neumática, espiritual, donde ustedes vengan, donde ustedes la mastiquen, donde ustedes en el chewing, ¿no? Donde la mastiquen, donde la puedan, y ver qué cosa significa esto para mí. ¿Qué significa para mí un Domingo de Ramos? ¿Qué significa para mí un Jueves Santo? Que ve la gente, vamos a visitar los monumentos. Chicos, esto no es cuestión de eso. Entonces vamos a el Galeo. Vamos después para Deni. ¿Pero qué es esto? No, hombre, eso no es así. Es bonito visitar los monumentos, pero lo veo como un recorrido espiritual o una tradición.
es Viernes Santo, la vigilia pascual. Entonces, ay, pero tan tarde. ¿Y cuántas veces tú no estás viendo películas hasta la 1 de la mañana? ¿O miniserie? ¿O te vas por un baile y estás que tienes el juanete encendido pero sigues bailando a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana? Ay, hermano, por favor, ya está bueno de justicia. Di que no te da la gana, pero no me digas de tarde porque aquí hay mucha gente que se acuesta tarde por verte porquería. Nada más pongan ese radio, que Noti1 creo que se llama Contacto Noti1, que lo ponía y era un señor que estaba ahí desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y a veces yo lo ponía cuando yo vivía en casa de Carmen, bueno, en mi casa y con Carmen, que yo iba para allá, que teníamos cosas aquí, salía, y tuve a la gente que no dormía por la noche, y entonces llamaba para recitar y para cantar boleros, porque tenían insomnio. ¿Usted no se acuerda? Eso todos los días. O sea, y ese señor hizo, era un programa muy visto, porque toda la gente de este país que tiene insomnio, que son muchísimas, porque si no, no hubieran creado el Paradol o el Talenal PM, pues llamaba, voy a recitar y voy a hacer una canción, que algunos cantaban fatal, pero cantaban, ¿entiendes? Y yo decía, ¿esta gente no duerme? No duerme, pues hay gente que no duerme de noche, como están durmiendo todo el día, no duermen de noche. Entonces usted dice que por una vez al año, que la vigilia, ay, por favor, lo que pasa es que usted no sabe lo que es la vigilia pascual. Porque como usted no sabe que ahí van a hablarnos de la historia nuestra, que es la historia de la salvación, que nos van a decir que nosotros vivíamos en tinieblas y Cristo sigue siendo la luz que brilla en la tiniebla, que usted tiene un compromiso bautismal que nació de esa agua y que usted es hijo de Dios, no hijo de fulano y mengano. Todo eso se celebra en la vigilia pascual, porque es el día que la muerte es vencida por la vida y la vida tiene nombre, Jesucristo. Pero si usted no está en esta onda, ¡ay, pero qué aburrimiento! Claro, no, pero el aburrimiento no es la vigilia, el aburrido es usted. Pero esto exige que usted tome esto en serio. Y hay gente que no, lleva años tomando esto. Y es una lástima porque vamos viendo como la gente yo lo estaba hablando, es que esto lo estaba hablando hoy yo en el Canal 13, estábamos hablando de esto. Y uno trata, uno ve, yo hablo mucho con los muchachos, a mí me da mucha lástima. Tenemos una juventud que no está evangelizada. Porque los que tenían que evangelizarlos a ellos nunca estuvieron evangelizados. Entonces ellos son como gente, muchachos muy buenos. Yo quisiera que un día ustedes pasaran ensayos para que ustedes vean la calidad de niños que le tenemos. Es una cosa, ojalá tuviera eso los adultos, pero no encuentran el atractivo a la religión, porque los maestros que tenían de religión no eran en la escuela, eran en sus casas y no los tuvieron. Entonces tengo ahí un montón de gente muy buena, pero ellos no conocen a Jesús. No lo conocen. Entonces yo estoy tratando de ahí entre col y col ponerle la lechuga y buscarle la vuelta y buscar. Ahora tengo 2 que quiero que me oren por ellos, 2. Que los papás me ayudaron, que padre ayúdenme porque tengo 2 nenes con una depresión que quieren suicidarse. Te ayuda a meterlos porque no salen del cuerpo. O sea, pero imagínate, no puedo hablarle de Jesucristo porque en este momento lo que tienen una depresión, que lo que tengo que evitar, ¿qué cosa es? Que no se maten. Entonces o sea, es el dominó que tú juegas. Porque eso no me tocaba a mí, eso le tocaba a su papá. Pero ustedes saben lo que es, para que ustedes sepan cómo está este país y el mundo entero, no es Puerto Rico. La semana pasada tuve una señora que vino a verme. Y me dice, padre, yo vengo para que me ayude porque yo no puedo con mi hijo. Estoy pensando entregárselo al gobierno, al servicio social. Y yo digo, bueno, ¿y cuántos años tiene su hijo? Dice, 10 años. Digo, ¿cuánto? 10 años, no puedo con mi hijo. Usted no puede con su hijo de 10 años. Pero empezamos a hablar. Y cuando ella terminó, yo dije, ahora yo entiendo. Ella no puede con ella. Y tú no puedes dar lo que tú no tienes. Ella no puede con ella. Está tan
está tan herida, está tan... qué pobre. Entonces, muchachito que aquí hay fiesta y él es muy malcriado y todas esas cosas. Yo lo conocí después. No es un buen muchacho, lo que pasa es que ¿a quién va? Esas palabras de Pedro, ¿no? Y también ustedes se van. Dice, ¿a quién vamos, el Señor? Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Es un momento muy fuerte para la iglesia, pero muy fructífero. Lo que claro, si usted me dice a mi padre que qué película, no, yo me acuesto todos los días a las 1:00 de la mañana. Yo no tengo problema. Y yo aquí me decía, ayer estuvo aquí los del viaje, estaba aquí, él es pastor, y veníamos y dice, padre, ¿usted descansa? Digo, yo sí descanso, sí. Yo duermo, gracias a Dios, muy bien y todo. Yo tengo mis horarios bien. Pero usted no para. Digo, no, yo parar no puedo. Porque no, yo no puedo. Hay mucho que hacer. ¿Y los sábados? También. ¿Y usted no tiene un día libre? No, no tengo día libre. A mí no me han dado permiso para tener días libres. ¿Y usted no descansa? Yo descanso lo normal, pero no más. Eso me lo quiero ganar para que me pongan la lápida y yo entonces que descanse eternamente. Eso me lo quiero ganar. Pero no. Ay, pero usted, no, es que yo soy cura. ¿Y qué hace un cura? Curar. ¿Y cuándo? Cuando Dios quiera. Yo he confesado aquí a gente a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre las 2 de la mañana y las 3 de la tarde? Usted no está en pecado. Los pecados no tienen hora. Pero hasta las iglesias tienen hora. Que fue mi famosa conversación con el señor arzobispo, ¿no? Un día que estuve aquí. Digo, ¿por qué nosotros no abrimos la iglesia de noche? Porque la gente puede venir por la noche. Porque los que no trabajan están llevando a los nietos a algún lado, una cita, el fútbol. O sea, todos tienen algo que hacer. La noche que usted tiene un... No, Willy, pero es que el problema es que los sacerdotes se levantan muy temprano. Digo, pues que duerman la mañana. Porque cuando nosotros podemos, la gente no viene, la gente... Pero, o sea, ¿ves? Misa de 7 a 7:30... Y usted predica todos los días. ¿Y por qué yo no puedo predicar todos los días? A ver, dígame. No, porque se predica los domingos. Ok. A mí me da la gana de predicar todos los días. Que no quiera, que no venga. Ahora, yo no puedo leer esto en conciencia y no explicarles esto. No puedo. Quizá yo tengo jiribilla o algo así, pero es criminal que yo no le explique esto a ustedes. Porque mucho de lo que yo digo, ¿ustedes saben todo lo que yo he compartido? ¿Ustedes lo sabían? Pero como la misa tiene que ser de 7 a 7:30, ¿quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? El Espíritu Santo, oye, tienes que decirme las cosas de 7 y 7. ¿Pero qué es eso, señora? ¿A dónde hemos llegado? Y yo termino, porque es que yo tengo mucho millaje. Por eso ese lugar terminó. No es aquí en Puerto Rico, fue en Estados Unidos. Una misión linda, una cosa muy linda. Pero empezaron a bordearlo. Y estábamos en un retiro. A mí no se me olvida, Dios mío, ese retiro. Que era para servidores. Habían como, yo creo que ahí había como 1000 y pico de servidores. Servidores, no había gente, eran servidores. Parte de las condiciones que usted tenía que ser de un grupo de oración, servidor de un grupo de oración. Y yo me acuerdo que en un momento dado, la persona que organizaba, que era una persona muy difícil, tenía el horario. Y decía, a las 4 de la tarde desciende el Espíritu Santo. Y entonces yo cuando estoy como por la mañana digo, esta gente está muy cruda, milagro, digo, esto está muy malo. No, pero a las 4 desciende el Espíritu Santo. Digo, bueno. Y entonces, ¿qué hizo? Entonces ya vinimos al almuerzo. Y a las 4:10 empieza a forzar una oración en lenguas. La oración cuando se hace en lengua y es del Espíritu es una belleza. Porque tú sientes el susurro de Dios. Pero cuando está gente loca, lo que es un caos, entonces, ¿y esto qué cosa es?
Cuando aquello empezó, porque y que baja el Espíritu Santo, y yo hice así, me bajé, digo, pues aquí va a venir un rayo y va a consumir a todo el mundo, yo no quiero estar aquí. Porque esto es un sacrilegio. Aquello fue una gritería, una cosa. Yo me fui, dije, no, yo no me meto en esto. Ellos se dieron cuenta porque aquello no fue para ningún lado. Entonces yo le dije, mira, entonces yo tenía una charla más tarde. Le dije, yo voy a hacer un llamado. ¿De qué, Padre Will? Le digo, yo voy a hacer un llamado que todo el mundo que tenga alguna cosa de brujería, porque siento, todos son servidores. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dar la charla. Bueno, usted, sí, claro, usted puede hacer lo que quiera. Digo, claro, como yo puedo hacer lo que yo quiero, yo voy a hacerlo. ¿Qué puede pasar? Que yo haya pensado mal de toda la gente y no haya nada. Bueno, no se pierde nada. Yo le pongo unas cestas ahí y yo voy a hacer un llamado a que cualquier persona que tenga alguna cosa. Se hizo la charla, se dio todo y en un momento dado hago una oración de liberación. Digo, y ahora pase adelante. Mira, ahí habían cuchillos de trabajado. En el mundo de México, bolsitas de alcanfor, patas de conejo, condones. ¿Qué no se puso? Que ella estaba así. Digo, los servidores. Pero como decía aquí a las 4 de la tarde, el Espíritu Santo tenía que bajar, por eso lo estamos llamando como no va a obedecerlo a nosotros. Por eso hemos llegado aquí. Por eso se nos olvidó que los apóstoles, nuestros antecesores, cada vez que oraban, que decían, el Espíritu Santo y nosotros hemos llegado a esta decisión. Somos familia. ¿Desde cuándo usted no dice eso? Yo, el diácono que está ahí, yo que soy cura, ¿desde cuándo los obispos decían, el Espíritu Santo y nosotros? ¿Desde cuándo no decimos eso? No, porque el comité, porque no sé cuánto. Muy bueno, pero si no está el Espíritu tenemos un margen de error muy grande. Y entonces metemos la pata. Y entonces vemos que no hay fruto porque no está quien tiene que tomar la última decisión. Claro, esto es muy inquietante, esto es muy cosa, es angustioso porque a veces Dios te lleva ahí, ¡bam! Y de pronto te da, pero tienes que confiar en Él. Si lo hizo con Abraham, señores. Pero nosotros queremos y por esto estamos aquí. Yo estoy conciso, yo quisiera nada más un momento con Francisco. Miren, esto es por aquí que se va. Esto es totalmente neumático, esto es totalmente. Por eso es que el momento del Espíritu, por eso en un momento dado lo supimos. La iglesia se dirige por el Espíritu Santo. Y el que está en el Espíritu Santo es iglesia. Pero el que no tiene el Espíritu Santo es un feligrés que está sentado ahí, que hace cosas. Pero fíjate que no contaminamos a nadie. Hermano, nosotros no hemos podido ni convertir a nuestros hijos. ¿Qué no vieron en nosotros? ¿Qué cortocircuito hubo ahí? Y si fue algo que no tuvo que ver conmigo, ¿cómo yo puedo llegar a Él? Pero no va a llegar a Él si no es en la acción del Espíritu Santo. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cómo le hablo a mi hijo? A lo mejor te dice, cállate la boca y no digas más nada. Pero yo tengo que discernir, y por eso la iglesia, y yo lo he visto muchas veces, que es lo que yo he tratado de hacer aquí. No he salido muchas veces bien, pero yo seguiré. Y hay gente aquí que es muy fuerte, que yo a veces le interpreto, digo, esta persona viene envuelta en el espíritu del mal. Pues, ¿y usted va a hacer esto otra vez? Sí, ¿por qué no? No, porque usted sabe las cosas. A mí me han preguntado, ¿y usted va a hacer la convivencia otra vez? Sí. No, como la economía está tan mal. Digo, pero si es que siempre que yo he hecho la convivencia, la economía ha estado mal. Ahí está mi querida Isabelita, mírenla allá. Denle trabajo, compren boletos, denle trabajo. Que alguien me decía, oye, padre, usted se las trae, usted es bien atrevido. ¿Cómo usted se mete en estas obras?
Ustedes no saben lo que cuesta una obrita de esta. Estamos hablando de 6 ceros. La última Beauty and the Beast costó $500,000. Y se cubrieron los gastos y se le dio a cada entidad $90,000. 10 de nosotros y Dios de un alma que Dios lo recompensará todos los días de su vida. ¿Y cómo yo puedo? Porque yo rezo y porque yo veo y porque yo veo fruto aquí. ¿Cómo Dios no va a bendecir eso que está ahí? ¿Dónde estarían estos muchachos? Y tú me ves a mí, yo en este momento ya empieza que se me pone esto aquí, así. Ya empiezo a tomar Santac. Porque ahora empieza que los boletos que se compren, porque hay que comprar. La orquesta tiene 28 músicos. ¿La orquesta saben cuánto vale? ¿Quieren saber cuánto vale la orquestita? $42,000. Si alguien quiere hacer una contribución para la orquesta, intranquila, pero no importa, eso va a salir. Y la fondita va a tener, y le vamos a comprar la máquina, todo eso va a estar. ¿Por qué? Porque no fue un capricho mío. Además, yo no escogí esta obra. Si ustedes supieran de dónde vino ese gesto. ¿Por qué no hacemos esto, Padre? Y yo le dije, voy a ver, y empecé a darle vuelta. Sí, y está. Y yo le digo una cosa, ya está montada. Ayer la montamos con el segundo acto de la orquesta, y ayer todo el mundo estaba llorando porque es una joya. Una joya. Ustedes van a ver una joya. Ya ensayaron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo hay ensayos. Y yo, tranquilo, ay, qué bueno que no se... Y yo por ahí me fui para Punta Santiago el sábado. ¿Y cómo usted puede? Pudiendo. La pasé divino. Una cosa tan linda. Poder porque no se había hecho más nada después de la tormenta. Se hizo una misión de fe. 1,100 personas. Hicimos un llamado, aquello fue espectacular. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. La gente está hambrienta de Dios. Pero si la iglesia no sale de esa cerrazón que tiene, de que eso nunca lo hemos hecho y porque nunca se ha hecho no se puede hacer. Cada vez que a mí me dicen esa frasecita, me sacan el monstruo. Porque eso nunca se ha hecho. ¿Y? Ustedes no tenían celular y ahora los tienen. Usted nunca tomaba leche en pomo y tomó leche en pomo. Si toda la vida usted ha estado tratando cosas nuevas y las que le faltan. ¿Por qué siempre a Dios lo tenemos que tener cuadriculado? Eso no es de Dios. Y esto está hoy aquí. Vuelvan a leer el capítulo 5 de San Juan. La conversación de estos dos personajes, esa borrachera que tiene el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, y la borrachera es fruto del Espíritu que fluye entre los dos. La iglesia tiene que meterse en ese misterio trinitario, porque ahí saca la fuerza de la iglesia. Cuando la iglesia no está ahí, empezamos a tratar esto como una multinacional multimillonaria. Una compañía multinacional multimillonaria. Entonces la iglesia se convierte en eso. Que por eso tenemos todos los jaleos que tenemos. Porque esto no es una multinacional, señores. Este es el cuerpo místico de Cristo. Pero muchas veces, no, ¿qué cuerpo místico? Nada, no, ven acá. Ah, bueno, pues está bien. Y yo le pido mucho a Dios, para ustedes y para mí, para toda la iglesia, que esta Semana Santa que te está llegando, donde ya la iglesia nos pone estos textos tan hermosos, de donde entrar en el misterio de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Para Jaime, para ti, Vitalia, para ti, Carlito. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere para ti, Nereida? ¿Qué quiere? Porque tiene que querer algo. Si usted está vivo es que no ha terminado con usted. Pues si usted no se ha muerto y no ha terminado con usted, ¿qué más quiere Dios de mí? Quizás que yo no le he dado todavía. Amén.
Hermanos, presentémosle al Señor ahora nuestras peticiones. Hermanos, este es un tiempo de gracia y salvación. Por eso acudamos a Dios para que venga en nuestro auxilio y nos dé su salvación. Por lo tanto, con fe y convicción digamos, escúchanos y ten piedad. Escúchanos y ten piedad. Para que con alegría serena y espíritu positivo, la Iglesia y cada uno de los cristianos proclamemos la palabra de Dios y así atraigamos a todos a Él. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Para que nadie en la Iglesia se atribuya el derecho de condenar, antes bien, en ella se vive y se transmita la misericordia que conduce a la vida, oremos. Escúchanos y ten piedad. Para que el Señor conceda su paz a todos los pueblos y para que en cada corazón surjan los mismos sentimientos de Cristo, que vino a salvarnos y a instaurar la civilización del amor, oremos. Escúchanos y ten piedad. Para que Jesús, que sufrió por amor, infunda valor a cuantos están enfermos, solos o tristes, por nuestros muy queridos y bien fieles que fueron María y Armando Llanes, nuestra querida Gloria Cubertier y todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, oremos. Escúchanos y ten piedad. Para que cuantos viven hundidos en el pecado, el vicio o la desesperanza, la luz de Cristo brille y puedan comenzar una vida nueva, oremos. Escúchanos y ten piedad. Para que al partir el pan y celebrar nuestra fe, se renueve en nuestras vidas el deseo y la decisión de hacer la voluntad de Dios, oremos. Escúchanos y ten piedad. Por el eterno descanso de Rosa Calzada, Ricardo Carrión Jiménez, bienvenido Aldarondo, Ángel Heredia Marrero, Efraín Flores Vázquez, Gloria Figuerea Rosa y Carol Linet Santiago López, oremos al Señor. Escúchanos y ten piedad. Acoge, Padre, nuestras súplicas, renuévanos en tu amor y haz que experimentemos tu fuerza que nos sostiene y tu gracia que nos da vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga esta ofrenda de Cuaresma que está dirigida a sufragar los gastos de la convivencia y que les devuelva su generosidad en bendiciones múltiples. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La 35 en sus signarios.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de los pecados de la vida pasada, renueve nuestras vidas y nos alcance la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Rosa, a Ricardo, Bienvenido, Ángel, Efraín, Gloria y Carol Linet, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Cuerpo de Cristo. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Después de haber recibido los dones celestiales, te pedimos, Padre, que no sea causa de condenación lo que en tu providencia diste a tus fieles para la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Padre, protege a tus hijos con tu misericordia, para que haciendo el bien en este mundo puedan llegar a ti, que eres el sumo bien, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Isabelita va a estar ahora inmediatamente en la oficina para las personas que están comprando los boletos para el violinista. Corran la voz, creo que va a ser algo muy lindo. De hecho, le vamos a dedicar la obra a Venezuela y a todos los países, que no solamente ellos, pero ellos son los que más, y hay que orar mucho. Esto está bien, bien feo. Estaba oyendo un análisis muy bueno de una periodista venezolana. Yo creo que la gente no se da cuenta y me tomo unos minutitos porque no se los va a decir nadie. Hay una orden de captura para Guaidó y mucha gente cree que esa orden la van a ejecutar. Es casi consenso que si a él lo cogen, nadie va a abogar por él. Estados Unidos no se va a meter aquí. Y entonces, pues, estos politiqueros de la vieja guardia que no hicieron nada, al contrario, vendieron prácticamente el momento que hubo, porque hubo un momento ellos se vendieron prácticamente. Este muchacho es algo fresco, esto es una nueva Venezuela, pero hay mucha gente con intereses creados, todos estos dinosaurios que siempre están por ahí, nunca se acaban de salir de Jurassic Park, y entonces pues lo están metiendo presión, nadie lo va a sacar de allí. Y una vez que apagas esa voz, entonces habría una cohabitación con este ser. Y eso significa que Venezuela se afianza, como pasó en Cuba después de la crisis de los misiles de octubre. Si Venezuela, se los digo hoy, si Venezuela no se quita a Maduro de encima, prepárense para lo que viene. Porque si Venezuela en este momento está en manos de 5 grupos, por eso todavía está ahí: los rusos, los cubanos, los narcotraficantes, ISIS y la FARC. Esos 5 grupos tienen domicilio en Venezuela. Por eso Maduro tú lo ves con esa jactancia, porque ellos lo tienen.
Esta gente va a hacer todo lo posible porque Maduro no se vaya, porque eso significa para ellos la muerte. Ellos van a hacer todo lo que sea. Si Maduro se queda ahí, se van a comer a Colombia de un bocado. Porque las elecciones en Colombia estuvieron muy cerradas entre Duque y Petro. Petro es comunista de Chávez y del mundo entero. Y lo próximo es Brasil. Y ya México está en manos de ellos. Y aquí llega. Ustedes no saben lo que yo estoy hablando. Si vieron la película de Fátima, ahí está. El comunismo salió del infierno. Y el que no le guste, que hable conmigo. Salió del infierno. Porque no ha habido un lugar donde ha habido comunismo que haya salido para adelante. Uno, no hay una excepción. Porque ellos lo que traen es pobreza, miseria, tortura, persecución, lo que ustedes se puedan imaginar. Stalin mató el doble de la gente que mató Hitler en los campos de concentración. Yo estoy pidiéndole a la Virgen Santísima que haga un milagro. Y hoy, porque la cosa no está fácil. Yo esta hora se la voy a dedicar a Venezuela y a todos los países y a toda la gente que ha tenido que salir de su país en contra de su voluntad y no puede regresar, que no es uno. Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Venezuela y todos los países del Medio Oriente también. Y yo se las voy a dedicar a ellos porque lo que más me interesa me dice quién habla por esta gente. Y yo, hermanito, yo no puedo, a mí me educaron para que, como acuérdense, aquello lleva la comida, cambia la cara y que no se te bote, eso es responsable. Yo no puedo comer si alguien no come. No puedo. Y yo en este momento, alguien me dijo, pues volvemos con la misma actitud, ¿no? ¿Y usted es venezolano? Yo no tengo que ser venezolano. Como yo no tengo que ser nicaragüense, ni yo tengo que ser ruso. No, hombre, no, yo soy cristiano. Y los cristianos estamos hermanados todos, aun con la gente que no cree en Dios. Porque si no, esto es una farsa. Ahí no dijo, perdona a los cristianos, no, perdónalos. Y ahí entró Juan y su hermana. Entonces yo estoy ayudando a estos muchachos, el otro día con el rabino, porque ellos no saben nada de esto. Y cuando él les empezó a hablar, cuando todos los lugares que los han votado, ellos estaban así. Y de aquí, sí, de ahí, y esto y lo otro, porque no saben. Eso es evangelización que estos muchachitos, como cuando estuvieron con los hogares sustitutos, ellos lloraban retratándose, porque a la obra de Beauty and the Beast fueron 1,117 niños sin hogar, sustitutos. Entonces ellos decían, padre, porque aquí tú tienes tu casa, pero hay niños que no tienen casa. ¿Tú sabes lo que es criarse en un hogar sustituto? Allí sí tiene comida, eso, pero no hay más nada. Porque yo estaba en el lobby y yo los veía bajar. Y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Porque allí están en un dormitorio. Y yo quiero que estos niños tengan comunión con esos niños. Porque si no, ¿qué vamos a crear para el futuro? Que mientras a mí no me toca, a mí no me importa. Pues mire, hermano, si esa es la actitud, cierra la puerta y avísame que me voy a vender tomate, porque para qué soy cura. No, esas puertas tienen que estar para sentir el dolor de los otros, porque el dolor tuyo es el dolor mío, porque mañana me toca a mí, y yo quiero que tú me ayudes a llevar mi cruz. Bueno, pues entonces ahora me toca llevarte la tuya. Y hoy es Venezuela, y mañana ¿quién va a ser? Cuidado, cuidado. Porque hay mucha gente que dijo, a mí eso no me puede pasar. Así que ayuden a estos muchachos y ayudarlos a ellos, porque ahorita los vamos a llevar a la fondita. Algunos de ellos no sabían que existía la fondita de Jesús. ¿Ves que ellos viven en otra estrófera? Como ellos no sabían que había hogares sustitutos, porque ellos viven en otras. Pues vamos a ir a tus deambulantes. Ellos no saben que existe ese mundo, Carlos, no lo ven. Hay gente que dice,
pero en Puerto Rico es deambulante. Y quiero que sepan que allí está Carlito, mi hijo espiritual. Levanta la mano, Carlito. Ese hombre, no, acá, atrás. Él, hablen con él porque él conoce, y con esto termino, un deambulante que no está en la calle. Que lo que ven allí es horrible. Ya esto mismo me lo había dicho el doctor Vargas Vidot. Me dice, padre, la gente está equivocada. Nosotros tenemos, lo que ustedes ven por la calle son los de lujo. Hay unos que no los ves, porque la miseria es tal que no salen a la luz, que con ellos que son los de allá, porque parte de los recaudados va para Mazatlán. Porque yo allí me encontré, y si Dios me lo dio a ver, yo voy a dar un beneficio a ellos. Ese hogar, una gotita en el océano, que allá son la gente que en Mazatlán recogieron de la calle, porque los hospitales no los tratan, porque algunos están en la calle con una plataforma, con las manos y los pies, porque no tienen piernas. Y cuando me llevaron allí, que yo no creo en casualidades, cuando yo abrí aquella puerta, dije, ¿y esto qué es? Es como otro mundo. Y uno que me recibió me decía, entonces me dijo la señora, padre, es que él está esperando a que su mamá lo venga a ver. Y la mamá no va a venir porque tiene ya como 50 años, pero entonces no tiene pierna, lo recogieron, un desastre. Si yo fui allí, es porque Dios quiere que yo haga. Pero eso es en Mazatlán. Y esos son distancias geográficas que no tienen nada que ver con la cercanía del corazón. Así que todas esas entradas yo cojo, entonces, para ti y para ti. Lo otro, pagamos los gastos y hasta diciembre que vamos a poner, si Dios quiere, Cenicienta. ¿Y usted está pensando en eso? Claro que sí. Diciembre está el doblar de la esquina. Así que, y yo quiero que estos muchachos tienen que sensibilizar. Porque acuérdense que cuando tú, Carlito, tú, Italia, no estemos aquí, ¿quién va a estar aquí con los jóvenes y quién va a estar en la liturgia? ¿Quién va a estar aquí? Ya yo por lo menos tengo 5 muchachos que yo mandé al seminario y se hicieron cura. Ya yo llené mi cuota, pero me gustaría dejar 5 más, por si acaso. Porque yo no puedo bajarme de este altar sin dejar un reemplazo. Y si cada cristiano hiciera esa mentalidad, el día que yo me muera, habrá una persona que toma mi lugar en mi comunidad, esto sería muy diferente. Pero por el camino que vamos, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que para adelante, hermano, que ¿qué es lo último que se pierde? La esperanza. Y nosotros tenemos una esperanza porque nosotros sabemos esperar contra toda esperanza. Amén. Queden en paz.